¿Alguna vez has pensado que lo que haces no te lleva a nada? Que pese a lo mucho que te esfuerces, no tienes poder suficiente para alterar el destino. ¿Alguna vez has pensado en morir? Deltarune es un videojuego creado por un desarrollador estadounidense conocido como Toby Fox. Este muchacho creció influenciado por videojuegos japoneses. Su principal inspiración eran jueguitos extraños de Nintendo, una saga llamada Mother o Earthbound fuera de Japón. Dichos juegos cuentan con historias de violencia en sus diversas formas, como abandono, violencia física, violencia psicológica, por nombrar algunas, todo cubierto por una extraña capa de inocencia infantil, de curiosidad por el mundo, de la necesidad de conocer pese a los peligros que te puedas encontrar. Es muy necesario de comentar, pues estas influencias se verán muy reflejadas en sus proyectos futuros. Dichas influencias lo llevaron a crear dos de las obras más importantes de la escena de los videojuegos independientes de los últimos años, siendo una de ellas Deltarune, su proyecto más ambicioso. Es importante mencionar que Deltarune es un proyecto en proceso, y después de casi 10 años de desarrollo, apenas van 4 episodios lanzados, así que la historia va como por la mitad. Pese a que parezca que es muy poco material, en realidad yo no consideraba la complejidad que un proyecto como estos puede tener. Si se le invierte todo el espíritu a contar una historia, bueno, pueden salir cosas maravillosas. Para hacer una lectura adecuada del proyecto, tuve que tomar de la metafísica, la filosofía de la mente, la ética, el existencialismo y de la filosofía del determinismo. Quiero que presten atención, pues la historia puede resultar enrevesada en ocasiones, pero no se preocupen, lo haré lo más digerible posible. El juego tiene su vasta cantidad de contenido de carácter despreocupado, así que espero que no resulte pesado y les interese tanto como a mí. Al encender Deltarune por primera vez, entramos en un sitio extraño, una pantalla que nos condena a escoger quiénes somos, nos hace darnos forma y encariñarnos con nuestra figura, solo para instantes después arrancarnos esa ilusión y recordarnos que, en la vida, no podemos elegir quiénes somos. Sin embargo, otra cosa que nos deja en claro es que lo único sobre lo que tenemos control en el juego es una figura pequeña con forma de corazón que representa el alma. Bueno, después de tanta introducción. En lugar de nuestra creación, tomamos el lugar de Chris, un joven humano que creció en un pueblo de monstruos. Chris no es grande o fuerte, solo es un chico, como tú o como yo. De Chris es el alma sobre la que tenemos control. ¿Es entonces Chris el mismo? ¿O es nosotros que lo controlamos? A lo largo de su día, se le es recordado en múltiples ocasiones que no tiene elección ni poder sobre lo que sucede alrededor suyo. Y es así más tarde cuando de manera imprevista se ve atascado con su bully, Susie, en un mundo irreal, mágico, como un cuento de hadas. Allí ambos conocen a Ralsei, que se convertirá en el tercer miembro de su extraño equipo. Ralsei le habla a ambos chicos sobre una profecía, en la cual los tres, juntos, tenían que convertirse en los salvadores del mundo. Susie, sin embargo, decidió que el camino del héroe no era lo suyo, así que se unió con el villano, aunque solo fuese de manera temporal, pues más tarde volvería al equipo de los héroes. Antes de vencer al primer gran enemigo, el Rey del Caos, nos encontramos con Yevil, un bufón, un personaje bastante interesante para este análisis, pues
se encuentra encerrado tras haber cometido crímenes graves hacia el reino y su gente. Pero, pese a estar claramente tras las rejas para nosotros, él decide creer que es lo contrario, que el mundo fue el que se encerró de él, y él es el único libre. Libre. Javier parece presentar una negación muy grande, pero su manera de pensar podría encontrar respuesta en el solipsismo, que explica que solo la mente existe y la realidad depende solo de la manera en la que sea percibida. Para Javier, la libertad es creerse libre. Al segundo día, después de iniciada la aventura, Susie y Chris se preguntan si lo que vivieron fue siquiera real, pues todo se sintió como un sueño. Ambos habían encontrado un lugar, habían hecho amigos, habían, por primera vez, podido escapar de su realidad. Pero más pronto que tarde se dan cuenta que no. Lo que habían vivido el día anterior fue real, así que se embarcaron en otra aventura. Lamentablemente en esta ocasión, Noelle Holiday, una amiga de ambos, había sido capturada por la villana principal, la reina, por lo que ya no se trataba simplemente de una aventura, sino de una misión de rescate. Ok, off topic, pero ¡arriba la leviana! Bueno, ya, tranquilo. En un momento de la aventura, Chris se encuentra con una figura incómoda. Un pequeño vendedor que vio sus días de gloria desvanecerse y ahora vive en los botes de basura, haciendo tratos baratos para sobrevivir. Lamentablemente, Chris acepta el trato y empieza una misión distinta nada más para él, en la que ayudaremos a Spampton, esta cosa rara de aquí, a conseguir lo que desea. Cosa que resulta en una mala idea, pues le damos lo que ha anhelado por tanto tiempo, poder y fuerza. Lo que Spampton busca es la libertad. Para él, la libertad se encuentra en dominar y ser mejor que los demás. Un pensamiento altamente tiránico, pero en este caso podríamos dirigir la mirada hacia la ibris trágica. ¿Es entonces la libertad algo con lo que se nace? ¿O hay que luchar por ella y dominar? Durante el desenlace del segundo episodio, los protagonistas y sus amigos encontraron felicidad en este caprichoso mundo. Decidieron que era bonito quedarse, aunque lamentablemente era imposible. Según describe Ralsei, pues el mundo en el que se encuentran es efímero, y si no termina, como es requerido que suceda, cosas terribles podrían pasar. La misión concluye como era esperado, pero al final parece que no hay consecuencias, pues los que terminaron envueltos por accidente en la aventura piensan que solo se trataba de un sueño. Esa noche, Susie se anima a dormir a la casa de Chris y su mamá adoptiva, Toriel, les prepara de cenar y hacen una noche de películas. Otra cosa que quedó clara en este episodio es la naturaleza de los mundos, pues no son accidentales. Se abren solo ante aquellos que, lo suficientemente determinados con algo, apuñalan el suelo con un objeto filoso. Es entonces que Chris, fuera del control del jugador, abre un mundo justo en el centro de la sala. El alma dejó de definir a Chris realmente desde hace tiempo, pues parece capaz de arrancar la voluntad. ¿A voluntad? Entonces es en Chris el alma poco más que una cadena. La aventura comienza de golpe esta ocasión, pues ambos héroes ya se encontraban en el mundo, y en breve se les une Ralsei. En una sucesión inesperada de eventos,
el pequeño cabrito nos revela la realidad de los mundos que han estado visitando, pues estos y sus habitantes son formados a voluntad de su creador, y una vez se extingan, pues desaparecen, se desvanecen, siendo reemplazados por habitaciones y objetos ordinarios, como si nunca hubieran estado ahí. Ralsei empieza a tomar una postura fría y distante, pues cree que Susie y Chris pierden tiempo uniendo lazos con él, ya que al final del día, en sus propias palabras, no es real. El mensaje del episodio es ejemplificado cuando el villano principal de turno resulta actuar como lo hace por la profunda necesidad de atención que lleva. Y Ralsei, en lugar de ayudar, le dice que no vale, que no importa. Entonces ahí entra Susie, diosa, reina ella, y le cuenta que si en algún momento fue mala, es porque no conocía algo diferente. Y sugirió que a Athena lo que le faltaba era personas que le quisieran, como a ella. Antes de concluir el episodio, hace su aparición el mayor villano de esta historia, el caballero, aquel que controló la apertura de los mundos anteriores y el que moldea los mundos a su antojo. Y tan pronto como llegó, se desvaneció, llevándose a alguien con él esta vez, convirtiendo a la aventura en algo mucho más serio, pues por primera vez hay consecuencias reales para el equipo. Aunque las intenciones del caballero sean inciertas hasta este punto, queda en claro que es alguien extraño, pues como veremos más adelante, es fuerte únicamente en este universo de fantasía, en este pequeño espacio que solo él controla. Hasta pareciese que decide rechazar la realidad. Hagamos una pausa por un momento. Hemos ido muy rápido. Entonces, seguramente necesitas pensar. Y pensar es ahora justamente lo que necesitamos. Imagina que dejas de existir. Como si la Tierra te hubiese arrancado de este plano. ¿Dejarías huella? ¿La gente te extrañaría? Les presento a December Holiday, el rostro de esta pregunta. He estado evitando hablar de ella a propósito, justo como el juego lo ha hecho abiertamente hasta este punto. Ella en realidad no es esta. De hecho, ni siquiera tiene un rostro confirmado. No tiene diálogos. Y no sabes absolutamente nada de ella más que lo que dejó en este mundo. December es parte de esa familia de siervos de aquí. Pero familia, lo que se dice familia no son. El papá está en el hospital. La mamá es fría y desinteresada. Y la hermana es muy noble y está perdida en el mundo. December Holiday, sin embargo, era distinta. Ella encontraba la magia en los momentos bobos de la vida. A veces podía costar trabajo. A veces sus acciones se tomaban solo como rebeldía. Pero la energía que irradiaba fue lo que quedó en su familia y sus allegados. Su repentina desaparición está envuelta en una aura de misterio pesada. Y aunque todos en el pueblo lo callan, su silencio se vuelve cada vez más ensordecedor. Ella también era como tú, llena de sueños y esperanzas en la vida. Pero todo se desvaneció un día.
Aquí toma origen la tragedia de Deltarune, del dolor de una chica que un día cesó de existir, de una voluntad interrumpida. El episodio 4 es el más largo hasta la fecha de grabación de esto y también es el más serio, pues aquí se revelan partes masivas de la historia, como lo detallado antes sobre la familia Holiday, así como otros detalles muy importantes para el análisis. Durante el episodio, por medio de diálogo opcional, se deja ver entre líneas que la profecía que contó Ralsei desde el primer episodio es mucho más importante de lo que parecía, pues la religión que se profesa en el pueblo es muy similar a dicha, lo que da indicios de lo que está por venir. El mundo esta ocasión es un santuario lleno de paneles que revelan pedazo a pedazo esa profecía que nos ha llevado de la mano con una precisión casi quirúrgica, aterradora. En el mundo conocemos a una tortuga de nombre Gerson, o Gerson, como quieras decirlo. Gerson es un anciano, un hombre muy viejo. Es revelado, de hecho, aguas con los spoilers, que él es el escritor de la profecía original, pero que en realidad nunca la terminó. Gerson tiene cierta predilección sobre Susie, ya que la ha visto cambiar antes y sabe que ella tiene el don de generar esa fuerza en los demás. Así que la invita a que escriba su propia historia y a que escriba el final que más le guste. Cree que en ella hay de esa chispa que el mundo necesita para ser libre. Gerson cree que no hay lugar mágico creado para ti, que no naces con algo determinado. Él cree que la libertad se encuentra en la capacidad del ser humano para moldearse y escribir su propio destino. Pensamiento que contrasta con la narrativa que llevamos hasta este punto, pues el juego se ha encargado de dejarte muy en claro que no importa lo que hagas, tus decisiones no importan. Y así ha sido en varias ocasiones en realidad, donde sin importar si eres bueno y amable o cruel y negligente, el juego terminará bien de todas maneras. Gerson, tomando el rol de mentor de Susie, buscaba otorgarle la fuerza de voluntad necesaria para lo que venía más adelante, pues, por accidente, ella descubrió que no importa lo que haga, pues esa maldita profecía que la tiene atada desde hace tanto, ya tiene un final escrito. Y no se nos revela a los jugadores, pero se puede intuir que lo que sea que ocurra más adelante no será agradable. El caballero hace un retorno en este episodio y con él trae eso que Ralsei tanto temía. Al apuñalar el suelo del mundo en el que estaban, se levantó una calamidad, un ser conocido como un titán, la representación del mal puro, creado únicamente para destruir, la personificación del miedo a la oscuridad. Pero, como es esperado, no era aún el final de nuestro equipo. Por muy libre que seas, el final ya está escrito. ¿Vale la pena intentar cambiarlo? Entiéndase por el final que el juego por ahora terminó. Esa serie favorita,
la veas en un día o a lo largo de años, de igual manera terminará. Apagarás la computadora o el televisor y seguirás con tu vida. Entiéndase como final también que morirás, tarde o temprano. Ahí cala más la pregunta, ¿no? De repente lo finito parece lo único que tenemos. La naturaleza del ser humano es pasajera, efímera, decadente. No importa lo que hagamos, al fin y al cabo vamos a cesar de existir. Algún día respirarás por última vez, y así ha sido por milenios, y así seguirá siendo. ¿Cuál es el chiste de buscar la felicidad, de ser libres, de existir? Llegué a una conclusión. La respuesta corta, no hay, no existe sentido alguno. La respuesta larga es más complicada, pues a propósito, dejé de lado una parte crucial. Si el final no importa y siempre es el mismo, entonces lo que importa está en el centro, en el jugo, en la carne, en los huesos. El sentido está en vivir y tomar las mejores elecciones mientras puedas. Tu final no diferirá, pero pues no te vas a llevar nada. Entendí que el propio significado de vivir es la vida misma, nuestras memorias, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestro dolor. Creo que ahí radica el sentido. Prefiero vivir creyendo que no hay ser superior al que le deba la cuenta, que no hay cuerda mágica que me jala como títere. Yo viviré hasta el último momento, pues así ha de ser como quiero hacerlo. Entonces, entendí algo inquietante. Tal vez el problema no es que el final esté escrito, sino que nosotros seguimos intentando leerlo. El juego termina hasta aquí. Me enfoqué exclusivamente en lo que nos compete en esta ocasión, pero si les interesa probar el juego, en realidad se los recomiendo mucho. Podrían conseguir una nueva obsesión como su servidor. Esto es todo por ahora y muchas gracias por su atención. Me despido con una frase de Albert Camus que se me quedó grabada y dice, si el universo no tiene sentido, nosotros lo creamos viviendo.